interesante y para mí es muy importante tratarlo, ¿entendido? Para eso ya les estoy dejando pues en el chat las claves de la semana número 13, así como el link de acceso a la plataforma Quizzes para que resuelvan las 10 preguntas de esta semana, ¿bien? Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces nuestro contenido el día de hoy, ¿bien? Ya está iniciándose la grabación. Ahora ya estoy como proyectando pantalla. Bien, listo, aquí está. Bien, queridos estudiantes, hoy nos toca trabajar la semana número 14. Bien, y en esta ocasión, pues, como tú recordarás, estamos trabajando literatura peruana. En esta ocasión nos vamos a centrar a la literatura del romanticismo y del realismo. Bien, si lo ubicamos en nuestra línea de tiempo, porque tú recuerdas que toda la literatura se basa, pues, en los hechos históricos, vamos a señalar que el romanticismo se da desde el año 1840 aproximadamente, ¿entendido? Hasta antes, pues, de este acontecimiento que es la famosa guerra con Chile, ¿entendido? Se dice, pues, que el romanticismo, chicos y chicas, vamos a ver que nuestra sociedad está teniendo una cierta estabilidad económica, ¿bien? Dentro de un momento lo vamos a saber por qué. Y además, dentro de este gobierno, pues, o dentro de este periodo de romanticismo, tenemos como uno de los presidentes importantes a Ramón Castilla, que como tú debes saber, fue el que finalmente dio libertad a los esclavos. ¿Bien? Luego, en el año 1879, como tú también recordarás, pues se da el famoso hecho de la guerra contra Chile, que duró aproximadamente 4 o 5 años. Bien, y esto pues va a desencadenar que nazca el realismo en nuestra literatura. ¿Entendido? Entonces, chicos y chicas, todavía, si se dan cuenta, estamos trabajando el siglo XIX dentro de nuestra literatura. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ya aclarado el panorama, ya ubicándonos en qué tiempo estamos trabajando, comencemos entonces a trabajar con el romanticismo. ¿Bien? Para este tema hay que iniciar planteando o respondiendo dos preguntas fundamentales. A ver, quiero por favor que ustedes activen su audio o escriban en el chat y me contesten la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Quién es considerado el precursor del romanticismo peruano? Que dicho sea de paso, lo vimos en la clase pasada. A ver, ¿quién me contesta? Exacto, muy bien, Rubén, claro que sí. Nada más y nada menos que nuestro amigo Marianito Melgar, ¿verdad? Tú debes recordar que Mariano Melgar, pues con sus famosas creaciones de los yarabíes, van a ser pues estos primeros poemas que trabajan un tema trascendental para el romanticismo, que es el amor, ¿entendido? Claro que sí. Bien, ahora, segunda pregunta fundamental antes de comenzar a trabajar el romanticismo, y es la siguiente. ¿Cuál es la palabra clave del romanticismo que hemos trabajado a lo largo de nuestras semanas de clase? ¿Y qué significa? Ajá, muy bien, Rubén, muy bien, Freddy, claro que sí. Significa, o en este caso es la subjetividad, ¿entendido? ¿Y qué significaba la subjetividad? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué se imponía? ¿Qué va primero? Ajá, muy bien, Eliana, claro que sí. Muy bien, Freddy, claro que sí, muy bien, Rubén. ¿Qué significaba la subjetividad? Significaba pues que la pasión, es decir, los sentimientos, las emociones, van a estar por sobre qué? Por sobre la razón. Muy bien. En esta ocasión debemos señalar que aquí, en nuestra historia del Perú, en nuestra literatura peruana, vamos a ver que la subjetividad también va a ser un eje fundamental de este romanticismo peruano. Vamos a tener autores que van a exaltar las pasiones, los sentimientos, pero no va a ser la única palabra clave en esta ocasión, ¿bien? Así que por favor anota. Para este romanticismo peruano vamos a tener dos frases como palabras clave. Por un lado está la subjetividad y por otro lado debemos señalar también que como palabra clave está el pasado histórico. ¿Por qué? ¿Por qué el pasado histórico, Miss? Porque vamos a ver que uno de estos representantes va a trabajar, va a crear una narrativa muy particular basándose en la historia del Perú, sobre todo en el pasado, es decir, en las épocas anteriores a la República o al año 1840. Y de ese pasado histórico va a crear estas famosas tradiciones. Ajá, ya tú más o menos estás detectando de quién estamos hablando, ¿verdad? Yo sé que sí. ¿Bien? Muy bien, entonces, aclaradas las palabras claves que tenemos en este romanticismo peruano, vayamos a ubicarnos en el contexto ahora sí. Como tú sabes, y como yo te repetí
que ese romanticismo peruano se va a dar entre el año 1840 hasta antes de la Guerra del Pacífico, que es el año 1879. Durante estos 39 años, vamos a ver pues que uno de los presidentes más conocidos va a ser nada más y nada menos que Ramón Castilla, que como tú debes recordar, Ramón Castilla, dentro de sus gestiones, ¿qué logró? Logró la libertad de los esclavos, es decir, esos esclavos que vivieron en la época colonial y que en la República seguían siendo esclavos, pues Ramón Castilla finalmente llega a abolir la esclavitud, ¿entendido? Pero ¿qué va a suceder con esta abolición? Pues vamos a ver que los hacendados, que las industrias que están llegando o que estaban aquí ya arraigadas en esta etapa republicana, pues ya no van a tener mano de obra barata. Por esa razón es que tú debes saber que en esos mismos años va a llegar una nueva cultura a nuestro país. ¿A qué cultura me refiero? Pues a la cultura de los culíes, que es más que nada los asiáticos. Ajá, exactamente. Muy bien, Freddy, nada más que los chinos culíes, ¿entendido? Y estos culíes van a ser ahora los que se van a encargar en trabajar, en ser la nueva mano de obra para esta etapa, ¿entendido? Y estos culíes, pues muchos de ellos van a trabajar en haciendas cafetaleras, en haciendas donde hay producción de azúcar y también en estos nuevos negocios que se está dando en esta etapa del romanticismo debido a la prosperidad falaz. ¿Qué significa la prosperidad falaz, Miss? Se refiere, pues, a la mejor etapa de la venta de ¿qué? La venta del guano y del salitre, que en nuestras costas peruanas, sobre todo en el sur, teníamos, ¿entendido? Y esta venta del guano y del salitre era de forma internacional. Vamos a ver que el guano, que es el excremento de las aves, que como tú ves aquí en imagen, pues están siendo recogidas con costales, van a ser vendidas, pues, a muchos países europeos. ¿Por qué? Porque este guano también va a servir como una especie de carbón para las máquinas, ¿entendido? Y el salitre, que también es un elemento, una composición química que se encuentra en el sur, también va a ser muy vendido en esta época, ¿bien? Aquí tenemos fotos, pues, de estas personas que están trabajando en estos negocios, ¿entendido? Por tanto, tú debes saber, pues, que con esta venta del guano y del salitre, vamos a ver que al Perú le está entrando plata como cancha, ¿entendido? Vamos a ver que el Perú llega a tener una hegemonía económica por esa venta. Ahora, el punto es, ¿qué está sucediendo o qué se está haciendo con esa plata que está entrando aquí al Perú gracias a la venta internacional? Pues, en muchas ocasiones, como tú debes saber, en estos presidentes que están aquí, pues lo que van a hacer es invertir en maquinaria y sobre todo en el ingreso de ¿qué? De los nuevos trenes, de nuevos autos, de locomotora, ¿para qué? Para que de esa manera pues haya un ingreso económico, ¿entendido? Entonces, a esos sí, queridos estudiantes, donde vamos a ver pues este romanticismo que nos toca trabajar hoy se va a dar en este contexto de nuestra historia, ¿entendido? Muy bien, vayamos ahora a las características. ¿Cuáles son las características del romanticismo? Ya hemos quedado claro que aquí va a haber una subjetividad, donde nos referimos pues que hay una exaltación del sentimiento, de las pasiones sobre la razón. Y esto, queridos estudiantes, se debe pues a que hay una influencia del romanticismo español. Y date cuenta de algo, ¿no? A pesar de que ya no somos colonia, seguimos teniendo la influencia de la literatura española. Y en este caso, pues, este romanticismo español tiene un gran representante. A ver, pregúntenme, chicos y chicas, ¿quién es el máximo representante del romanticismo español? Dicho sea de paso, es autor de sus famosas rimas y leyendas, donde también vamos a ver una exaltación de las pasiones. Exacto, muy bien, Rubén. Nada más y nada menos que nuestro amigo Gustavo Adolfo Bécquer, con sus rimas y leyendas, ¿verdad? Claro que sí, ¿te acuerdas cuando decía, no, qué es poesía? Y me lo dices tú con tu mirada, y él te decía, no, la poesía eres tú, ¿entendido? Entonces vamos a ver estos versos, pues, donde definitivamente hay una exaltación de los sentimientos. Otra característica que vamos a ver también aquí, que también proviene de la subjetividad, es este intimismo amoroso. Recuerda que el intimismo viene de la palabra intimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la poesía romántica va a ser muy, muy personal, muy íntima en nuestra literatura.
¿entendido? Y obviamente esta intimidad se refiere pues al amor, definitivamente. Otra característica de este romanticismo es justamente el interés por el pasado, sobre todo por el pasado histórico. Y es que chicos y chicas, ya desde la primera clase que trabajamos el romanticismo, ya te he señalado pues que todo romántico siempre le gusta añorar el pasado. Por eso es que muchos románticos no olvidan a sus ex, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque siempre están recordando el pasado. Entonces, ese interés por el pasado también sucede con la historia. Muchos de la sociedad republicana que tenemos ahora todavía recuerdan los mejores momentos de la colonia, recuerdan pues las mejores etapas cuando fuimos virreinato del Perú. Entonces, ese interés por el pasado histórico también es algo muy representativo en este romanticismo peruano. ¿Bien? Ahora, ¿quiénes son los representantes? ¿Quiénes van a desarrollar pues esta subjetividad, este intimismo, este pasado histórico? Pues bien, por parte del género narrativo tenemos a Ricardo Palma con sus famosas tradiciones peruanas. También vamos a tener aquí a Narciso Arestegui con su famosa novela El Padre Orán. Luego, por parte del género lírico, tenemos a Carlos Augusto Salaverry con su famoso poemario. Y ojo, poemario que significa colección de poemas llamado Cartas a un Ángel. Luego tenemos por parte del género dramático, es decir, teatro, tenemos a Manuel Nicolás Popancho con su obra teatral El Poeta Cruzado. Ahora, antes de trabajar a los dos más importantes de este romanticismo peruano, hay que hacer aquí una aclaración, queridos chicos y chicas. Y por favor, anota, porque siempre viene en examen. Tú debes saber que la novela El Padre Orán de Narciso Arestegui es considerada la primera novela peruana que se publica, ¿entendido? Repito, El Padre Orán es considerada la primera novela peruana, ¿bien? Después de esta novela ya vemos la producción de muchas más novelas después de la historia, ¿entendido? Así que mucho cuidado, porque este dato siempre se olvida y es este dato el que siempre viene en examen, chicos y chicas, ¿bien? Miren, ¿de qué trata El Padre Orán? Ya por el nombre podemos decir que el protagonista es un padre, es un sacerdote, es un fiel a la religión. Pero ¿qué le sucede a este padre? Tú preguntarás. Él se enamora. Él llega a pecar, como dice, por la carne, por una mujer. ¿Y quién es esta mujer? Una jovencita de 15 años, nada más, ¿entendido? Y justamente vamos a ver que la novela nos trata de explicar cómo es que este hombre está en este debate, pues, del amor a Dios o el amor a una mujer, ¿entendido? Y sobre todo, pues, vemos que este amor a la mujer que siente, pues, es de un grado sumamente pasional. Por eso es que ahí vemos, pues, la influencia del romanticismo con la subjetividad, ¿entendido? Así que, por favor, mucho cuidado con estas informaciones, ¿bien? Muy bien. Vayamos ahora sí a trabajar al representante que va a desencadenar, pues, la subjetividad, el intimismo amoroso en nuestra literatura peruana. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Carlos Augusto Salaverry, ¿bien? Ojo, mucho cuidado. Él no es ese Salaverry que fue presidente de nuestro país a los 23 años. No. Él es justamente un pariente. Es cierto, pertenece a la familia Salaverry, pero no es el presidente que tuvimos en nuestra historia peruana. Mucho cuidado ahí. Punto número 2. Biográficamente sabemos, pues, que Carlos Augusto Salaverry perteneció a la Marina de Guerra del Perú. Por tanto, pues, vemos que él va a tener que realizar muchas travesías marítimas a lo largo de su vida, ¿bien? Porque esa fue su carrera, esa fue en este caso, su función, ¿bien? Pero ¿qué va a suceder? Va a suceder que cuando él se iba, pues, al fondo del mar, vamos a ver que a su amada de honor, porque así se llamaba su musa inspiración, pues siempre le escribía cartas. Y justamente en esas cartas también creaba sus versos dedicados, pues, a su amada, ¿bien? Estas cartas justamente son llamadas las famosas Cartas a un Ángel, que es la obra que él representa, que es una colección de los poemas que le dedicó, pues, a su amada. Y dentro de Cartas a un Ángel, queridos estudiantes, tenemos, pues, el famoso poema llamado Acuérdate de mí, ¿no? Ojo, repito, el poemario es Cartas a un Ángel. El poema es Acuérdate de mí, ¿entendido? Mucho cuidado, por favor, con estos términos, porque también son cosas que nos ponen en trampa al momento de plantear las preguntas, ¿bien?
A ver, leamos pues una de las estrofas finales de Acuérdate de mí, para poder entender un poquito más de la composición lírica pues de Carlos Augusto Salaguer, que dice así: oh, cuando vea la desierta playa, cuando mi tristeza y mi dolor a solas, el vaivén incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando tú veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo duelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. Pregunta, chicos y chicas, si dice acuérdate de mí, ¿dónde está ella? ¿Lejos o cerca del poeta? A ver, ¿ustedes qué dicen? Cuando tú le pides a tu tóxica que te recuerde, ¿dónde está ella? ¿Cerca o lejos de ti? Lejos, ¿verdad? Claro que sí. Vemos que la amada no está con él. Vemos entonces que aquí trabajamos pues un sentimiento de amor distante, ¿entendido? Un amor asociado a la lejanía. Y ya hemos visto con autores anteriores que esta lejanía, ¿qué propone o qué en este caso, qué genera como sentimiento? Pues la nostalgia, ¿entendido? La añoranza. Y cuando hay añoranza, ¿qué hay? Pues hay una melancolía, hay un recuerdo. Por esa razón, chicos y chicas, es que el poemario Cartas a un ángel, pues, tiene como tema central esto, ¿no? El recuerdo de la amada. Este recuerdo, pues, que nos menciona cuando ella está lejos de él, ¿no? Lejos del poeta. Y vemos claramente que la añoranza, la nostalgia, pues incita a una melancolía amorosa. Y cuando hablamos, pues, de añoranza, de nostalgia, de melancolía, definitivamente vemos, pues, la preeminencia de los sentimientos sobre la razón. Algo muy importante que también debes darte cuenta en Carlos Augusto Salaverry es cómo nos describe su poesía este panorama marítimo, el paisaje del mar, ¿entendido? Cuando, por ejemplo, nos menciona playa, olas, mar y cielo, definitivamente pues nos contextualiza en un ambiente marítimo, ¿bien? Haciendo referencia también pues a la vida de marino que tuvo pues en su, para la redundancia, en su vida, ¿bien? Entonces, como te darás cuenta, Carlos Augusto Salaverry es un gran representante pues, de la subjetividad de este romanticismo peruano. Vayamos ahora con el que va a desarrollar el pasado histórico. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando nada más y nada menos que de nuestro amigo Ricardo Palma. ¿Bien? Bueno, biográficamente, como tú debes recordar, Ricardo Palma fue un hombre muy aventurero desde su época de juventud. ¿Bien? Él, como bien nos señala, participó en el famoso combate 2 de mayo, ¿entendido? Combate, queridos estudiantes, que tú debes saber que fue un enfrentamiento contra quién, contra la Armada Española. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya habíamos logrado la independencia, España todavía, en este caso, no quería irse. O sea, España todavía tenía intenciones de retornar al Perú y nuevamente volvernos colonia, ¿entendido? Por eso es que ese 2 de mayo se da este famoso combate donde pues nuestra armada peruana se enfrenta contra la armada española para nuevamente demostrar que no queremos ser colonia. Entonces, en ese enfrentamiento que se dio en el Callao, vamos a ver la participación de un jovencito nada más que era Ricardo Palma. ¿Bien? Pues bien, eso por un lado. Por otro lado, como bien ya te he mencionado, vamos a ver que Ricardo Palma ya en su época de adultez se va a enfocar mucho en trabajar la historia peruana, ¿bien? Eso fue uno de sus primeros intereses de la vida, ¿no? Siempre le gustaba mucho ver la historia del Perú, ver el desarrollo, ¿bien? Y aparte de la historia, algo que también le interesa mucho es la lengua peruana. ¿Por qué? Porque el lenguaje peruano, sobre todo, el lenguaje limeño popular, es un lenguaje sumamente creativo. Y es que, chicos, nosotros por experiencia pues sabemos que constantemente nuestro lenguaje va evolucionando y creamos pues palabras coloquiales, ¿entendido? Que se refieren pues en un lenguaje estricto a algo más sencillo. Por ejemplo, a ver chicos, demuéstrenme su cultura popular en el lenguaje. ¿Cómo se dice, en este caso, o qué expresiones utilizamos para señalar que no tenemos plata? A ver, ¿qué palabras peruanas hemos creado para decir que no tenemos plata? Ajá, acá me dice Bruno, misión imposible.
Ok, Rubén me dice Chihuahua, claro. Chihuahua es la que ha estado de moda, ¿no? La última, se podría decir. ¿Qué más? ¿Solo dos? Estamos a agujas, ¿verdad? Claro que sí. No tengo ni para la zapatilla, me dicen acá. Ok, ¿ven? ¿Se dan cuenta cómo es que un término que es, en este caso, no tengo plata, para nuestro lenguaje peruano, pues ya hemos creado nuevos términos, ¿no? Hemos creado nuevas palabras. ¿Alguna más? ¿Cuáles son las expresiones que utilizamos para referirnos que estamos con mala suerte? Estoy salado, muy bien, saladazo, ¿ya? ¿Ok? ¿Algo más? Piña, claro que sí, estamos piñas, ¿verdad? Claro, entonces, ese lenguaje que nosotros manejamos hoy en día y que es muy interesante y muy creativo, también sucedía en la época de Ricardo Palma, ¿bien? Y es por eso que Ricardo Palma, ¿qué va a hacer? Pues viendo el bagaje cultural y popular que tenía el lenguaje limeño, ¿qué va a hacer? Pues él va a fundar la Academia Peruana de la Lengua, con el objetivo de justamente comenzar a hacer un estudio lingüístico de las expresiones peruanas, los famosos peruanismos que nosotros conocemos hoy día. Y como te repito, pues eso se debe a que su otro interés, aparte de la historia, es justamente la lingüística, el lenguaje peruano. ¿Bien? Por último, tú debes saber pues que Ricardo Palma, luego de la famosa guerra contra Chile o la guerra del Pacífico, él fue denominado como bibliotecario mendigo. ¿Por qué? Bueno, tú debes saber pues que cuando la Armada chilena llegó a Lima principalmente, ¿qué pasó con nuestra Biblioteca Nacional? Esa biblioteca que se encuentra hoy en día en Abancay, ya, esa biblioteca pues lamentablemente sirvió de caballeriza para los chilenos. Ahí pues sus caballitos comían, ensuciaban, se adiestraban, se bañaban y todo lo demás. Lo lamentable es que esa biblioteca de esos años, queridos estudiantes, contenía los mejores libros de toda Sudamérica, contenía libros inéditos para algunas partes de Sudamérica, ¿entendido? Cuando los chilenos llegaron ahí, ¿qué hicieron? Pues se llevaron estos libros, ¿bien? Y se lo llevaron a Chile. Y cuando finalizó la guerra, ¿qué sucedió? Sucedió que estos chilenos lo que hicieron al final fue incendiar la Biblioteca Nacional para quedar así en total desastre y justamente no tener ningún libro valioso, sagrado, para nuestra cultura peruana. Por esa razón es que Ricardo Palma va a hacer esta noble misión de ¿qué? De ir a tocar de puerta en puerta tanto a las familias aristocráticas que tenían sus propias bibliotecas, como también a familias de clase media. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que donasen algún libro para fundar la nueva Biblioteca Nacional. Por esa razón es considerado y es conocido como el bibliotecario mendigo. Además, que aparte de esta misión, vamos a ver que poco tiempo después, cuando ya se instaura, y mejor dicho, se restaura la Biblioteca Nacional, él se va a convertir en el director de esta Biblioteca Nacional por lo menos 5 años, como forma de agradecimiento por la noble gestión que hizo al inicio y a la reconstrucción de dicha biblioteca. ¿Bien? Muy bien, dentro de sus producciones literarias, pues vamos a ver que por parte del género narrativo, aquí pues se encuentran sus famosas tradiciones peruanas, así también como las tradiciones en salsa verde. Estas tradiciones en salsa verde se llaman así porque pues las tradiciones que contienen son de un tono un poquito más elevado, ¿entendido? Son tonos mucho más picarones, ¿bien? Pero por parte del género expositivo, es decir, ensayo, tenemos la bohemia de mi tiempo, por parte del género lírico, es decir, poesía, tenemos pues armonías y mira también verbos y gerundios, ¿no? Ahí vemos nuevamente la influencia del lenguaje. Por parte de lo filológico, que significa el sentido de la palabra, vamos a ver que aquí se encuentra su obra Neologismos y Americanismos. Y por parte de la historia, vamos a ver que él escribió pues los famosos Anales de la Inquisición. ¿Qué mis anales? Sí, anales, pero ojo, ¿qué significa anales? Significan castigos, ¿entendido? Mucho cuidado con esa palabra, ¿bien? ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí en esta obra lo que va a hacer es explicar los diversos castigos que cometía pues la Santa Inquisición de Lima. Y nuevamente vemos que nos ubica pues en la época del virreinato, ¿bien? Pero definitivamente cuando estudiamos a Ricardo Palma es que tenemos que estudiar sus famosas tradiciones peruanas. Ahora,
¿Por qué se llama tradiciones peruanas? Porque justamente lo que hace Ricardo Palma es tomar en cuenta las tradiciones de nuestra cultura peruana a lo largo de la historia. Pero ojo, queridos estudiantes, aquí hay que hacer una declaración sumamente importante. Estas tradiciones no son reales, ¿entendido? Mucho cuidado aquí. Más que nada, las tradiciones es una mezcla de la realidad, es decir, de un hecho histórico, de una tradición real que sucedía en nuestra sociedad, pero que es mezclado con la fantasía, con la imaginación y creatividad de Ricardo Palma. Si lo llevamos a porcentaje, podríamos decir que la realidad es solamente un 5% al 95% de la fantasía, de la ficción, de la invención de Ricardo Palma. Así que chicos, por favor, mucho cuidado. Vuelvo a repetir, esas tradiciones peruanas no son reales. ¿Bien? ¿Qué más? Dentro de las tradiciones también vamos a ver la incorporación de refranes y también de estos términos populares limeños de la época. Por último, también date cuenta que las tradiciones peruanas buscan, pues, esta complicidad con el lector, en el sentido, pues, que busca que, aparte de contarte una tradición inventada, pues lo que hay en realidad haya esta especie de que tú también te sientas parte de esta historia. Por eso vamos a ver frases como dice Ricardo Palma, como te iba contando, querido lector, así le sucedió a Don Dimas de la Tijereta, por ejemplo. Bien, hay una complicidad. Ricardo Palma en total escribió 465 tradiciones, chicos y chicas, que están divididas de acuerdo a la etapa histórica. Por ejemplo, del Perú incaico hay 6, del Perú virreinal hay 339, del Perú independiente hay 43 y del Perú constitucional hay 49. Si te das cuenta, la época donde más se enfocó Ricardo Palma justamente es la época virreinal, la etapa de colonización que estuvimos pues más o menos casi 300 años. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿cómo es la estructura de una tradición? Como te dije, una tradición comienza con presentarnos, con ubicarnos en la historia, ¿entendido? Y también mencionarnos pues el personaje que le va a suceder esta tradición, ¿entendido? Y ahí podemos encontrar el 5% de un hecho histórico real, ¿bien? ¿Qué sucede luego? Pues lo que vamos a ver es un proceso de digresión, es decir, cambiar totalmente este hecho real a un hecho fantástico, a un hecho ficticio, ¿entendido? Y de ahí, pues, vemos toda la invención de Ricardo Palma al inventar esta historia a este hecho histórico, a este personaje histórico. Lo está disgregando, es decir, lo está transformando, lo está cambiando, ¿bien? Y al final, vamos a ver que en muchos casos las tradiciones peruanas terminan con una moraleja, que ya hemos entendido que una moraleja es una enseñanza, ¿bien? Pero como te dije, el objetivo principal de Ricardo Palma para sus tradiciones es que, aparte de mencionarnos pues, un detalle histórico, es justamente que nosotros nos entretengamos con las famosas tradiciones peruanas. Bien, como te darás cuenta, dentro de las 465 tenemos pues Consolación, Don Dimas de la Tijereta, el Alacrán de Fray Gómez, la Perricholi, al Rincón Quitacazón, los Incas ajedrecistas, una visita al Mariscal Santa Cruz, etc., etc., etc. ¿Bien? Muy bien, vamos a ver ahora una de estas tradiciones muy conocidas, pues, de Ricardo Palma, que es la famosa Don Dimas de la Tijereta. ¿Entendido? Les pido por favor que estén atentos a la tradición, porque luego les voy a plantear algunas preguntas. Bien, a ver, estoy compartiendo pantalla. Ahí está. Muy bien. Atentos entonces para ver a Don Dimas de la Tijereta. ¿Listo? Muy bien. Érase que se era, o había una vez, un notario de la Real Audiencia llamado Don Dimas de la Tijereta. El buen hombre había caído en la peor tontería en que puede caer un viejo: enamorarse hasta la coronilla de una bella y coqueta jovencita. De pronto olvidó toda su tacañería y empezó a gastar el dinero, fruto de sus embustes y triquiñuelas, en obsequios y maravillosos regalos para Visitación, que era el nombre de la codiciada muchachita. Visitación tenía 20 primaveras llenas de donaire y una cintura pulida de esas de mírame y no me toques. Los regalos de Tijereta no conmovían su corazón. Ella los recibía interesada, pero sin ningún ánimo de devolver el favor, porque la muy taimada conocía a fondo la influencia de sus hechizos sobre el corazón del escribano.
Exasperado por los desaires de visitación que no terminaba por decidirse, don Dimas de la Tijereta se dejó llevar por el enfado y gritó con fuerza en plena calle: «¡Maldición! Sería capaz de entregar mi almilla al diablo a cambio del amor de esa caprichosa criatura». El grito del notario resonó inmediatamente en los muros del infierno, donde Lucifer siempre está atento a las debilidades de los hombres. Y más tardó el viejo enamorado en llegar a su casa que Satanás en enviarle al diablo Lilith, su secretario personal, con un contrato ya firmado en el que le ofrecía el amor de la doncella a cambio de su alma, a la que el enojado Tijereta había llamado almilla en medio de su cólera. El acuerdo era simple. El diablo le entregaría a visitación por 3 años, al cabo de los cuales Lilith vendría personalmente por su alma. Firmado el contrato, don Dimas regresó a su casa y apenas entró en el dormitorio, vio que el demonio había cumplido su palabra. Visitación estaba allí, cálida y amorosa, esperándolo en la alcoba. La otrora desdeñosa y remilgada muchacha, esta vez se arrojó ebria de amor hacia sus brazos. Y ahora miremos al agua, porque es peligroso extenderse en pormenores y requiebros de los amantes. Y así como el agua corre bajo el puente, el tiempo también corrió, mes tras mes, día tras día, colmando de felicidad a don Dimas de la Tijereta. El amor entre el notario y visitación crecía conforme pasaba el tiempo, pero ya habían transcurrido 2 años y muchos meses, y el plazo se estaba cumpliendo. Al fin llegó el día señalado, y el diablo Lilith se presentó puntualísimo a exigir que don Dimas hiciera honor a su firma en el contrato. Vengo por la almilla. Sin mostrar ningún temor ante la presencia del demonio, el escribano le expresó su saludo y de inmediato empezó a quitarse las ropas. No es necesario que se desnude, le dijo Lilith. Así como está, yo me lo llevo sin problemas. Pero sin desnudarme no podría pagarle, le respondió don Dimas, mientras se quitaba su prenda más interior y se la extendía al enviado del infierno. ¿Qué quiere usted que haga con esta prenda?, preguntó sorprendido Lilith. Cobrarse, le contestó el escribano. Esa prenda se llama almilla, y eso es lo que yo le he vendido. Revise usted el contrato, lea bien, y verá que dice almilla. Lilith no quiso discutir con el guleyo, y sin pensarlo 2 veces lo arrastró directamente al infierno, para que el mismo Satanás decidiera el asunto. Felizmente para don Dimas, el temible Satanás estuvo de acuerdo en celebrar un juicio, porque su majestad infernal, aunque haya quienes se resistan a creerlo, siempre se ciñe a la ley y detesta todo lo que huela a arbitrariedad y despotismo. Tijereta pidió que se leyera en el diccionario de la lengua el significado de la palabra almilla, y el demonio, después de leer, le dio la razón al notario. Efectivamente, almilla significa ropa interior, y eso es lo que había vendido el astuto leguleyo. Así, don Dimas quedó libre, y el infierno se tuvo que conformar con una almilla almidonada. Una vez más, se comprueba que ni los diablos pueden con los leguleyos. Pero algún castigo habrían de llevar, pues se afirma que de allí en adelante, tanto los notarios como los abogados quedaron prohibidos de usar ropa interior, por los siglos de los siglos. Pero allí no acaba la historia. Cuando don Dimas llegó a su casa sano y salvo, encontró que su querida visitación ya no estaba. Solo encontró una breve nota de despedida. Destruido el diabólico hechizo, ella había corrido a encerrarse para siempre en un convento. Esto sucedió en la Lima de los primeros años del siglo XVIII. La historia del notario don Dimas de la Tijereta atravesó el tiempo de boca en boca hasta llegar a los oídos de don Ricardo Palma. Él la escribió para nosotros, dándole altura literaria y convirtiéndola en una de sus célebres tradiciones peruanas. Ok, muy bien, chicos. Entonces, miren cómo es que de un hecho histórico, que fue la existencia, pues, de don Dimas de la Tijereta, en este caso vemos, pues, que Ricardo Palma, en este caso, se enfocó en crear una tradición. Y en este caso, inventar, pues, toda una historia fantástica, ficticia. Bien, esta historia fantástica, en este caso, pues, en una tradición peruana. ¿Entendido? Ahora,
Vemos claramente una presentación, una digresión, un cambio, pues, de un hecho real a una dimensión ficticia, ¿entendido? Ahora la pregunta es, ¿cuál será un poco más obvio o es mi PC? Ay, ¿me escuchan bien, chicos y chicas? ¿Me escuchan bien? Confirmen, por favor, si me escuchan bien. Sí, ya, ok, gracias. Ahora sí. Pues bien, vemos entonces que, vuelvo a repetir, que en Don Dimas de la Tijereta vemos una presentación, nos presentan el personaje a quien le va a suceder toda esta historia, vemos que este personaje sí vivió, sí existió en la realidad, ¿bien? Ese sería el 5%. Pero ¿qué sucede luego? Vemos pues que lo que sucede es que Ricardo Palma inventa toda esta historia de Don Dimas de la Tijereta, que conoce al diablo, lo que empeña una almilla por el amor de la chiquilla visitación y todo lo demás. Eso ya es la digresión. Esa ya es la ficción, la fantasía de Ricardo Palma. Ahora, ¿cuál sería la moraleja que tenemos en esta tradición de la Tijereta? Bueno, la moraleja vemos en este caso que nos señala es que el diablo no confía de los abogados, ¿entendido? Que hasta el mismísimo diablo ha caído en la trampa de un leguleyo, que es lo mismo que un abogado. Así que ya por ahí ya nos está dando una lección de vida que ustedes también deben tomar muy en cuenta. Es así, chicos y chicas, que Ricardo Palma pues va a representar esta parte del pasado histórico de este romanticismo peruano. ¿Bien? Muy bien, pasemos ahora a la siguiente etapa de nuestra literatura, que es el realismo peruano. ¿Bien? Este realismo, queridos estudiantes, va a tener como palabra clave, anota por favor, la reconstrucción nacional. ¿Bien? Ahora, ¿qué entendemos por reconstrucción nacional? Es volver a construir, ¿verdad? Nuestra nación en este caso. Pero ¿por qué se va a volver a construir? Lo que pasa, como tú debes saber, es que en el año 1879 pues será la famosa Guerra del Pacífico, enfrentamiento que tuvimos contra ¿quiénes? Contra Chile. Ahora, ante ello, queridos estudiantes, les quiero realizar una pregunta de cultura general. Chicos y chicas, ¿nosotros teníamos que entrar en esa guerra? A ver, ¿ustedes qué dicen? No, ¿verdad? Claro que no, ¿entendido? Nosotros no teníamos que participar en esta guerra. ¿Por qué, Miss? Porque tú debes saber que en realidad el enfrentamiento de esta guerra era entre Bolivia contra Chile, ¿entendido? ¿Por qué? Porque Chile justamente reclamaba pues esta parte del territorio boliviano donde justamente se encontraba guano y salitre, ¿entendido? Entonces la bronca, disculpen el término coloquial, era entre Bolivia y Chile. Nosotros no teníamos nada que ver. Pero ¿qué sucede aquí? Bolivia se va a agarrar pues de una alianza de la Confederación Perú Bolivariana que firmamos pues años atrás, al año 1879, era entendido. ¿Y qué hace pues? Bolivia pide, en este caso, que Perú entre con la alianza que habían firmado. Pero Perú, queridos estudiantes, teníamos la posibilidad de hacernos la vista gorda y no meternos en el. Pero ¿qué sucede? Sucede que Perú, en este caso, el gobierno de ese entonces, pues por un ánimo de ambición, porque pensaban que iban a ganar 2-1 contra Chile, pues no, en este caso iba a tener algún beneficio, ¿bien? Pero ¿qué sucede? Sucede que, como tú sabes, entramos oficialmente a la guerra, pero poco tiempo después, ¿qué hace Bolivia, chicos y chicas? ¿Qué hace? Pues se sale de la guerra, ¿entendido? Y al final, nosotros, los que íbamos a ayudar, ahora estábamos a ser los primeros llamados para enfrentarnos contra Chile, ¿entendido? Dice aquí, Perú había hecho un tratado con Bolivia y al final como guerra era marítima y Bolivia no tiene mar. No, sí tenía, aquí está la evidencia. Bolivia, queridos estudiantes, sí tenía acceso al mar, ¿entendido? Mira, este mapa es del año 1879, es decir, antes de la Guerra del Pacífico. Si te das cuenta, Perú tenía colita, tenía Tacna, Arica, Pisagua, Tarapacá y Iquique. Luego venía el territorio de Bolivia y más abajito estaba Chile. Entonces, sí tenían mar. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? Como te repito, Bolivia se sale de la guerra y al final nos deja a nosotros con tremendo embrollo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Chile, en este caso, que tenía interés de apoderarse con todo este territorio costero, ¿va a tener apoyo de quién? Va a tener apoyo de Inglaterra, pues chicos, ¿entendido? Y ahí vemos ese apoyo va a beneficiar a Chile. Y
nosotros ya después, casi para finalizar la guerra, nosotros recién tuvimos apoyo de Francia, pero mientras tanto nos la veíamos negra, queridos estudiantes, ¿entendido? Muy bien, ahora, como tú sabes, la guerra del Pacífico nos causó una terrible crisis, no solo económica, también política, también social, ¿entendido? Y aquí, al costado, te darás cuenta, pues, en este mapa del año 1829, es decir, después de la guerra, vamos a ver, pues, que, como te darás cuenta, Chile arrasó con esas costas peruanas, con esas cosas que quería Bolivia, por ser cobarde, ¿qué le hace? Pues le quita la salida al mar, ¿entendido? Y a Perú también nos quita, pues, nuestra colita. En este caso, recuerda que al inicio Tacna y Arica, pues, pertenecían a Chile. Y 50 años después, finalmente retorna Tacna a nuestro territorio peruano. ¿Bien? Ahora, si nosotros nos estamos dando cuenta que no debíamos entrar a la guerra, la pregunta del millón que yo quiero que te hagas y que reflexiones es, ¿por qué le tenemos tanta bronca a Chile? ¿Por qué hasta el día de hoy nos aferramos a que tenemos una bronca contra Chile? Si nosotros también somos parte o tenemos parte de responsabilidad por haber entrado a la guerra. ¿Te has preguntado alguna vez? No, Miss, que el fútbol, ya, el fútbol es un juego, para comenzar, ¿entendido? Es un juego, ¿entendido? Pero no es la razón. Ahora aquí me dice porque nos quieren robar de todo. Eso sí es muy cierto, pero una consulta. Uno, en este caso, cuando se roba, es porque la otra persona también se deja robar. Entonces ahí también va parte de nosotros para saber por qué estamos permitiendo mucho acceso comercial de Chile en nuestras tierras. ¿Entendido? Entonces, aquí no quiero ser como dice, una mala consejera, sino hay que ver el panorama de forma completa, chicos y chicas. No solamente aferrarnos a un odio histórico, sino también tenemos que ver cuánta responsabilidad tenemos nosotros en ese odio histórico. ¿Entendido? Muy bien. Vamos. Como te dije, la guerra del Pacífico fue una guerra que nos destruyó totalmente. Para comenzar, como te dije, el ejército peruano no tenía armamento suficiente para participar en una guerra que por parte de Chile tenía apoyo pues de Inglaterra, ¿entendido? Ahora, ¿qué más sucede? Como tú debes recordar, una pepita de nuestra historia es que el presidente de ese entonces, que era Nicolás de Piedra, o si mal no me equivoco, Manuel Prado, ¿qué va a hacer? Pues va a tomar la excusa de ir a comprar armamento allá a Europa, ¿para qué? Para que en este caso se escapara, ¿entendido? Y nunca pues llegó dicho armamento. Así que nuestro ejército peruano, queridos estudiantes, pues les tuvo que ver como sea para defendernos, ¿bien? Como tú debes saber, la guerra del Pacífico fue marítima y terrestre. En el ámbito marítimo, pues tenemos al caballero de los mares, Miguel Grau, pues que él se enfrentó contra los buques chilenos y en este caso pues se muere con la caída del Huáscar, ¿bien? Y por parte de los enfrentamientos terrestres, pues tenemos ¿a quién? A Andrés Avelino Cáceres, que como tú sabes, él pues tuvo o estuvo a cargo pues de los enfrentamientos de la zona sierra de nuestro país. Y tú debes saber pues que dentro de esos enfrentamientos, Andrés Avelino Cáceres ganó varios de ellos. ¿Por qué? Porque él, ¿qué hizo? Pues hizo adiestrar a los indígenas de ese entonces, ¿entendido? ¿Cómo así mismo? Pues él sabía, en este caso, sabía de quechua, ¿bien? Y eso pues le va a servir para poder adiestrar a muchos indígenas y de esa forma preparar muchas trampas contra la armada chilena y de esa manera derrotarlos, ¿bien? Aquí, como te das cuenta, pues tenemos la famosa batalla de la Breña que sucedió en Junín, en Huancayo sobre todo, donde vemos pues que muchos indígenas participaron en la guerra a pesar de no tener conocimiento de armas, a pesar de no tener conocimiento estratégico de batallas, pero aún así participaron y muchos de los chilenos habían fallecido. Por esa razón es que sabemos que más adelante, luego de la guerra, Andrés Avelino Cáceres logra convertirse en el presidente del Perú, ¿entendido? Debido pues a sus victorias dentro del enfrentamiento, ¿entendido? Muy bien. Entonces, así fue, chicos, brevemente, porque yo sé que ustedes en historia lo trabajan con mucho más detalle, mucho más profundidad, pues es lo que sucedió en esta guerra, que como te dije, pues ha generado consecuencias fatales para nuestra historia, un desastre nacional completamente. Es por eso que desde la literatura nace ¿qué? Nace el realismo, ¿bien? Que como tú debes recordar, siempre que hay romanticismo, su oposición será el realismo. Por tanto, si el romanticismo propone la subjetividad, la pasión sobre la razón, recuerda pues que el realismo lo que propone, ¿qué cosa es? La objetividad, ¿entendido? Que significa que ahora la razón
va a estar sobre la pasión. Bien, ahora, este realismo, queridos estudiantes, vamos a ver que lo que busca es una renovación ideológica. ¿Qué significa eso? Significa pues que debemos abandonar estas ideas amorosas, sentimentales, históricas que el romanticismo propone y basarnos pues en lo más importante, que es lo que estamos viviendo en ese momento, en la realidad, en la crisis que estamos pasando. Por eso es que dentro de este realismo lo que se busca es sembrar un nacionalismo, que recuerda que es el amor a la patria, pero este nacionalismo es un nacionalismo agresivo. ¿Qué significa esto? Pues que debemos amar a la patria con uñas y dientes, defenderla a capa y espada, ahora, después de la Guerra del Pacífico, que no la supimos defender como debía ser. ¿Por qué? Porque dentro de la guerra, pues tú debes saber que muchos de nuestros compatriotas peruanos, ¿qué hicieron? Se hicieron de la vista gorda. Fueron indiferentes al enfrentamiento, ¿entendido? Y ya después de la guerra, cuando todo estaba hecho un caos, recién ahí, como que empezaron a solidarizarnos. Pero recuerda, querido estudiante, que la indiferencia es algo, es un tema muy letal para nuestro nacionalismo, ¿entendido? ¿Qué más? Vamos a ver que también aquí se va a enarbolar las reivindicaciones sociales, sobre todo a la imagen de este ser olvidado que es el indígena. Sí, ese indígena que participó en la Guerra del Pacífico, a pesar de que no tenía que hacerlo, a pesar de su poco conocimiento de armas y de enfrentamientos, participó en la guerra, ¿entendido? A pesar de ser un ser olvidado a lo largo de nuestra historia. Por eso es que el realismo, ¿qué va a hacer? Lo va a reivindicar, es decir, le va a dar su lugar que corresponde dentro de la sociedad. ¿Bien? Dentro de los representantes, pues tenemos a grandes como Manuel González Prada, representando el género expositivo con su famosa obra Páginas Libres y Horas de Lucha, a Clorinda Mato de Turner con sus famosas novelas Tradiciones Cusqueñas y Avecinido, a Mercedes Cabello de Carboneda con su novela El Conspirador y Blancasol, y también tenemos a Teresa González de Fani. Bien, como te darás cuenta, es a partir del realismo, queridos estudiantes, donde vamos a tener la intervención, la participación de mujeres en la literatura. Mujeres que, ojo, y aquí rompemos un estigma, mujeres que en esta época de la historia, en esta época real que se está viviendo, no van a crear novelas románticas, no. Ellas, al contrario, van a levantar su voz, ¿para qué? Para trabajar temas políticos, temas sociales, ¿entendido? Y temas justamente de estas clases bajas que eran los indígenas que no tenían derechos. Esos son los temas que van a trabajar estas mujeres, así que mucho cuidado. Pero quien más destaca aquí es nada más y nada menos que nuestro amigo Manuel González Prada, que como tú sabes y te habrás dado cuenta, pues él perteneció a la aristocracia peruana, pero aún así, a pesar de ser un aristócrata, él vivió en carne propia lo que fue la Guerra del Pacífico, ¿no? Él estuvo ahí en las haciendas limeñas donde se dieron los enfrentamientos, ¿bien? Él, en este caso, pues, va a crear sus famosos ensayos como Páginas Libres, Horas de Lucha y Anarquía. Y por parte del género lírico tenemos minúsculas, presbiterianas, exóticas y violentas. En el caso del género expositivo, lo que es lo que más destaca, vamos a ver un ferviente nacionalismo. Como te repito, para González Pradas, en este caso, lo que debemos hacer como peruanos es amar a nuestra patria. Y este amor nos va a enseñar a defenderla a capa y espada, con uñas y dientes, ¿entendido? Y vamos a ver dentro de un momento cómo lo describe él mismo con sus propias palabras este ferviente nacionalismo. Otra característica importante de él es el lenguaje preciso y violento, es decir, él te decía las cosas tal y como se ven en tu cara pelada, ¿entendido? Él no se guardaba nada, no tenía ningún miedo, ningún recelo, nada. Él te la decía así directo, sin anestesia, como nosotros decimos hoy en día. Ahora, debes saber pues que González Prada tiene o siempre se ha basado su vida en este espíritu positivista. ¿Qué es el positivismo? Pues es una corriente filosófica, ¿entendido? Donde señala pues que la madre de toda nuestra existencia debería ser la ciencia positiva. ¿Por qué? Porque la ciencia es la que nos va a invitar a desarrollar ¿qué? La razón, el pensamiento, nuestros argumentos, nuestra vida, nuestro desarrollo, y no dejarnos llevar por el amor, por el romanticismo. No. La ciencia es la puerta al conocimiento, ¿bien? Ahora, como te dije, él también va a ser considerado el precursor del indigenismo, porque va a ser la primera persona que va a mencionar este ser olvidado, que es el indígena,
y al modernismo literario. ¿Por qué? Porque él va a insertar, pues, esta figura literaria francesa que es el triolet, ¿bien? Que es una figura del modernismo francés, ¿no? ¿Cómo es el triolet de discos? Es esta composición donde vemos, pues, que un verso se repite 3 veces, como por ejemplo acá, ¿no? Algo me dicen tus ojos, más lo que dicen, no sé. Entre misterio y sonrojo, algo me dicen tus ojos. Vibran desdenes y enojos, o hablan de amor y de fe, algo me dicen tus ojos, más lo que dicen, no sé. Vemos pues que el verso que se repite 3 veces es algo me dicen tus ojos. Por esa razón, por insertar figuras modernas, nuevas, a la literatura peruana, es considerado pues el precursor del modernismo peruano. ¿Bien? Ahora, antes de pasar al tema más importante, como tú debes saber, la escritura de Manuel González Prada es una escritura muy particular, pero sobre todo, lo que hace Manuel González Prada para escribir así, sin respetar las reglas gramaticales de la lengua española, es justamente eso, ir en contra, pues, de la cultura española que se implantó en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque González Prada, queridos estudiantes, era un anti-hispanista, ¿entendido? ¿Qué significa eso, Miss? Que él iba en contra de España. Para González Prada, España, la conquista española fue lo peor que le pudo pasar a nuestra sociedad, ¿no? Y sobre todo que hemos heredado, pues, las costumbres, la cultura, la lengua y la religión de una de las culturas más pobres de Europa, según González Prada. Por eso es que, como te repito, como una forma de rebelarse, como una forma de demostrar su antihispanismo, es justamente escribiendo en contra de la gramática española. Aparte de lo que tú ves aquí en el fragmento, vamos a ver que otro ejemplo es en su famosa obra llamada Páginas Libres, donde ves que páginas es escrito con J en vez de G, y justamente es ir en contra, pues, de las reglas gramaticales españolas. ¿Bien? Muy bien. Vayamos ahora entonces a trabajar la obra más importante, pues, de Manuel González Prada, que es Páginas Libres. Como tú sabes, Páginas Libres es una colección de ensayos. Ensayos que en este caso Manuel González Prada compuso para trabajar el tema de la realidad nacional que se estaba viviendo en ese entonces. Uno de estos ensayos más conocidos, ¿cuál es? El famoso discurso en el Politeama. Ojo, es en el Politeama. ¿Y por qué él mismo? Porque en este caso, la primera vez que se leyó este discurso fue justamente en el Teatro Politeama, ¿entendido? Teatro que en este caso sirvió para realizar un evento dedicado a escolares, ¿entendido? ¿Y de qué trataba el evento? Pues recolectar dinero para recuperar Tacna, que todavía no estaba o no volvía a nuestro territorio peruano. Pues bien, lo que hace nuestro amigo Manuel González Prada es justamente ir a este evento en el Teatro Politeama con su discurso en mano. ¿Y qué hace? Pues se lo entrega a un escolar, a un joven escolar. ¿Para qué? Para que él sea el encargado de leer este discurso y González Prada solamente estaba ahí sentadito escuchando. ¿Por qué hizo eso, Miss? ¿Por qué él no leyó su propio discurso? Lo que pasa es que este discurso del Politeama está dedicado para los jóvenes, para la futura generación, ¿entendido? Punto número 1. Punto número 2. Lo que quería González Prada es que al ver que lea un joven, al igual que el público, pues podría tener mucho más llegada y no solo verse como una persona adulta dándole un mensaje a los jóvenes. No, lo que quería es que este mensaje sea sentido de la voz de un adolescente para los adolescentes. ¿Bien? Muy bien. Ahora, con respecto al discurso, de las 8 páginas que tiene, o sea, que es poquita, y por eso yo te invito a que lo leas, porque es muy importante y te darás cuenta cuál es mi pasión por este discurso. Vamos a ver, pues, que lo que hace González Prada es mostrarnos su postura, su punto de vista, su opinión con respecto a varios temas que se desarrollan en el discurso. ¿Para qué? Para proponer soluciones. Por ejemplo, lo que opina González Prada sobre la sociedad es que si bien Chile tuvo, pues, el apoyo, ¿no?, del ejército británico para poder enfrentarnos a nosotros, la realidad es que la derrota se debe a nosotros mismos, a los mismos peruanos, porque somos culpables de dicha derrota. ¿A qué se debe, Miss? Pues en el caso de González Prada señala, pues, que nosotros como peruanos somos indiferentes a nuestra nación. Y por eso, pues, la derrota fue mucho más fácil para nosotros y la victoria también para Chile, mejor dicho. ¿Qué más?
Otra cosa que dice Manuel González Prada es que nuestra sociedad siempre ha vivido en la ignorancia, en el desconocimiento. Por esa razón es que nuestra sociedad aún mantiene una actitud servil. ¿Qué significa servir? Ser sirviente, ¿entendido? Y que a pesar de estar ya en un proceso de república, aún seguimos teniendo una conducta del virreinato, ¿no? En el hecho de estar sirviéndole al otro, ¿entendido? Por esa razón es que González Prada propone como solución que debemos dejar la ignorancia. ¿Cómo? Pues apegándonos a la ciencia positiva, la ciencia que nos va a abrir las puertas del conocimiento, y con lo cual pues dejaremos de ser sirvientes para pasar a ser hombres de gran conocimiento y de libertad de decisión. ¿Qué más? Obviamente, al abandonar la ciencia, al aplicar la razón, definitivamente tenemos que dejar de lado el romanticismo. Sobre todo a estos autores, ¿no?, que les encanta trabajar la historia del pasado y crear sus famosas tradiciones. Como tú debes saber, Manuel González Prada fue archienemigo ¿de quién? Del mismísimo Ricardo Palma. ¿Entendido? Muy bien. Con respecto a los jóvenes, ¿qué dice González Prada sobre los jóvenes? Pues que lamentablemente ellos han heredado la peor herencia de todos los siglos, ¿entendido? Y que por eso, pues la solución que él propone es que estos jóvenes que han heredado así no deben sentirse mal ni deben sentirse culpables. Al contrario, al heredar esto de una generación antigua, lo que deben hacer es juzgar. Ellos tienen el derecho de juzgar a sus predecesores, ¿entendido? Y ahí tenemos la famosa frase, ¿no? Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, ¿entendido? ¿Qué más? Bueno, también otra cosa que dice Manuel González Prada es que estos jóvenes son los que van a sacar adelante una sociedad mejor que la anterior, ¿no? Como ustedes saben, pues los jóvenes somos el futuro del país, y González Prada nos lo menciona. También, con respecto al indígena, vamos a ver que, como te repito, González Prada menciona por primera vez a este ser olvidado que es el indígena. Por esa razón es que Manuel González Prada es considerado el precursor del indigenismo peruano. ¿Bien? ¿Qué dice sobre los indígenas? Porque lamentablemente ellos son los más desvalidos e ignorados por muchos siglos. Muchos de la época de la colonia, como así de los presidentes republicanos, jamás le dieron el lugar que le corresponde a estos indígenas. Por esa razón es que Manuel González Prada propone como solución para los indígenas, primero, incluirlos a la sociedad, darles el lugar que les corresponde a esta sociedad. ¿Y cómo podemos incluirlos a la sociedad? Pues dándoles educación, ya que la educación que va a ser basada en la ciencia, ¿qué les va a permitir? Le va a permitir incluirse, tener este conocimiento que les ayude a que también se incluyan a esta sociedad y que formen parte de esta sociedad. ¿Bien? Y con respecto a Chile, porque obviamente tiene que hablar de Chile, lo que dice Manuel González Prada es que la diplomacia es una mentira hipócrita que busca amistad, pero también busca olvido. Y es que, chicos, después de la Guerra del Pacífico, vamos a ver que la actitud de los peruanos es justamente una actitud de diálogo contra Chile, ¿entendido? ¿Para qué? Para nuevamente formar alianzas de amistad y todo lo demás. Para González Prada, no podemos ser amigos de quien nos ha golpeado por muchas partes, ¿entendido? Por esa razón es que ahí vamos a ver la presencia de este nacionalismo agresivo que tiene Manuel González Prada. ¿Por qué? Porque según Manuel González Prada, lo que él propone como solución, y ojo, es Manuel González Prada, ojo, es que deberíamos devolver el doble de lo que nos golpeó Chile, ¿no? Ahí vemos pues este tipo de nacionalismo agresivo, ¿no? Porque ya no mide, no controla esa parte de respeto ni nada por el estilo, sino hay que ser vengativos, como se podría decir en pocas palabras. Pero aparte de ello, la verdadera solución para que nunca más volvamos a repetir lo que hemos vivido es que nosotros debemos amar a nuestra patria. Y es que, chicos, el amor a la patria es lo que verdaderamente va a generar que sembremos una identidad patriótica que no tuvimos ni antes ni durante la guerra y que ahora es necesaria para el desarrollo de nuestra sociedad. Y por último, lo más importante es que nunca debemos olvidar nuestro pasado. Y es que para Manuel González Prada, queridos estudiantes, el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo por muchas veces. Y esta idea es algo muy trascendental que a lo largo de nuestra historia republicana, que dicho sea de paso, ya hemos cumplido 200 años,
se sigue repitiendo. Seguimos olvidándonos, pues, de aquellos corruptos, nos seguimos olvidando, pues, de aquellas situaciones que a nuestro país nos ha caído en desgracia. Pero aún y por esa razón es que continuamos repitiendo el mismo estigma, seguimos repitiendo los mismos patrones que, como te habrás dado cuenta, a lo largo de nuestra historia siempre ha causado un daño no solo social, sino también un daño personal a cada uno de nosotros que somos parte de nuestra patria. Así que, queridos estudiantes, ahí está ese mensaje para ti, para que tú tengas muy en cuenta que es necesario saber de nuestra historia, de lo que ha sucedido y por qué ha sucedido, ¿para qué? Para nunca más volver a repetir. ¿Bien? Muy bien. Bien, chicos. Ay, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Como se darán cuenta, yo soy fanática, soy lover de Manuel González Prada sobre todo. Y como les repito, yo sí les invito a leer el discurso en el Politeama, que es uno de los discursos más conocidos y más certeros, que si lo llevaríamos a nuestra realidad, Manuel González Prada es como si él lo hubiera escrito ayer nada más, porque está repitiendo o está mencionando lo mismo que nos está sucediendo hasta el día de hoy. ¿Bien? Muy bien, chicos, espero que les haya gustado entonces la clase. Bien, no se preocupen que sí, que todo está grabado por si